Vida Nueva para el Mundo se complace una vez más en estar con ustedes en este programa especial Preguntas al Aire, a donde el doctor Armando Alducin va a profundizar en un tema bastante interesante que es: ¿estamos en el principio de dolores? Cuando Cristo en el capítulo 5 le entregan un librito, Dios el Padre le pone los 7 sellos que son y se conocen como los 7 sellos o los primeros 7 juicios del libro del Apocalipsis. Y vimos también, todo esto es como un resumen que le pone el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sello. Y los sellos antiguamente eran como un pergamino donde se ponían con un tipo de cera y le ponían el sello o el anillo de la persona que los enviaba. Entonces el Señor Jesucristo recibe este librito en el capítulo 5 del Apocalipsis, que contiene los juicios de Dios y que únicamente se encontró digno de poder abrir estos 7 sellos a Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo en el capítulo 6 del Apocalipsis, que ya vimos también en la última clase, todo esto como un resumen, repito, quita el primer sello, que es el caballo blanco y que representa a la persona del anticristo. La ascensión del anticristo al poder global va a suceder rápidamente, así como todos estos eventos que estamos ahorita contemplando a nuestro alrededor están sucediendo de la noche a la mañana. ¿Quién se podía imaginar en este año, el 2020, que en enero no nos imaginábamos que ya en un mes iba a cambiar completamente la situación religiosa, económica, deportiva, cultural, filosófica, educacional del ser humano con la famosa entrada del coronavirus? Así que estamos siendo testigos de cómo se están precipitando los acontecimientos en el mundo. ¿En qué condiciones se va a encontrar el mundo para que la gente llegue a exclamar, como dice en Apocalipsis 13, versículo 4, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Las varias promesas que el anticristo va a traer de paz mundial, la solución que va a traer a la economía, su éxito al unificar las religiones, sus milagros portentosos, el conocimiento sobrenatural que él va a tener, la sabiduría diabólica con la cual va a resolver muchísimos problemas, lo van a convertir en ese Mesías esperado que el mundo está esperando desde hace muchos años. Este personaje enigmático, siniestro, misterioso, que es el anticristo, va a surgir en medio de un mundo de tinieblas. ¿Y quién puede negar actualmente que nos encontramos en ese mundo de tinieblas? Podemos rápidamente, solamente como un resumen y un análisis inmediato de lo que está sucediendo en el mundo, que pues el Medio Oriente está ardiendo, está ya Irán amenazando a Israel. Rusia y China han hecho un pacto impresionante en la que Rusia necesita la cantidad de casi 200 millones de soldados de los chinos. China le conviene su amistad con Rusia porque Rusia tiene las armas nucleares que no tiene Estados Unidos, aunque actualmente Estados Unidos tiene mayor cantidad de armas y barcos, etcétera, etcétera. Las armas nucleares las tiene Rusia actualmente. En Estados Unidos vemos que todo ahorita está contra Estados Unidos. Europa está contra Estados Unidos. Las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Partido Demócrata, los periódicos, tratando de derribar al gobierno norteamericano. Y es increíble que esto es por afuera, pero interiormente nos damos cuenta que Estados Unidos se está convulsionando. Ahorita esta última semana estoy aquí hablándoles el 1 de julio del año 2020. En esta última semana de junio del 2020 hemos visto algo inaudito, que están derribando las estatuas de George Washington, de Cristóbal Colón, de Theodore Roosevelt, de todos los grandes hombres que levantaron esta nación impresionante con
una visión maravillosa de la libertad, etcétera, etcétera, con el pretexto de que la vida de los negritos importa. The Black Lives Matter, en inglés, la vida de los negros importa. Bueno, también importa la de los blancos y también importa la de los musulmanes y también importa la de los chinos, pero están usando esta bandera actualmente para poder justificar la entrada de un régimen socialista de Estados Unidos al cual el único que se opone es el presidente Donald Trump. Entonces el presidente Donald Trump se está oponiendo a este nuevo orden mundial. Entonces no nos extrañe que el mundo entero está en contra de él, porque él es el único que está oponiendo. Y vamos a dejar a un lado su carácter. Todos sabemos, independientemente del carácter de este hombre, ¿verdad?, que es terrible y su mirada y lo que tú quieras y mandes. Sin embargo, sus acciones están de alguna manera deteniendo esta entrada del nuevo orden mundial. Entonces, ahora hay una anarquía impresionante dentro de Estados Unidos. Estoy haciendo un mensaje que se va a llamar autoritarismo y anarquía, para ver de qué manera tan tremenda ha avanzado esta ola impresionante de autoritarismo, y ya no solo en Estados Unidos, sino en la mayor parte de las naciones, y además la anarquía donde en Nueva York ya están tratando de quitarle más de varios millones de dólares a la jefatura de policía, a la oficina de la policía, al Ministerio de Justicia en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quieren desbancar a la policía. O sea, esto es inaudito. ¿Qué va a ser una ciudad sin policía? Quieren poner a varios musulmanes en lugar de policías, o personas que no tienen entrenamiento en lugar de policías, lo cual complicaría la situación. Pero esta es la circunstancia en la que el mundo se está enfrentando. Entonces, estamos en un mundo completamente revuelto. Y en Europa, pues hundida económicamente, ya Angela Merkel, la primera ministra de Alemania, rompió ya completamente con el presidente Trump, con Estados Unidos, ya se ha aliado a Rusia. Cuando, recuerdan ustedes, cuando la antigua Yugoslavia en Europa fue dividida en Serbia, en Kosovo, etcétera, etcétera, Rusia no hizo nada. Y Alemania financió casi toda esta división de Yugoslavia. Entonces ahora Putin le dice a Alemania, bueno, acuérdate, yo no intervine cuando ustedes quisieron dividir Yugoslavia, ahora me dejan a mí entrar a Ucrania y, ¿verdad?, comenzar yo a poco apoderarme de aquellas regiones geográficas que a Rusia le conviene recuperar desde la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Entonces vemos que todo en el mundo se está relacionando con intereses políticos, entre una nación contra tú dame, yo te doy, tú me das y yo te doy. Entonces todo esto se está moviendo en dos niveles, en el nivel político y en los intereses económicos. Así el mundo se encuentra actualmente gobernado por intereses políticos e intereses económicos. Esto es lo que está gobernando, y a esto es a donde el mundo se va a dirigir y a terminar, de acuerdo a Zacarías capítulo 5, del 5 al 11, donde se nos menciona que hay un EFA, que es el símbolo del comercio, que se va a trasladar tal vez de Nueva York, de la Bolsa de Valores de Nueva York, a el Medio Oriente, a la tierra de Sinar, que es Babilonia antigua, que es donde se encuentra Irak. Y Apocalipsis 18, que vamos a ver mucho después, nos habla de una ciudad comercial internacional que va a estar localizada también en el Medio Oriente, gobernada como la capital Babilonia del Anticristo. Entonces todo se está dirigiendo exactamente como este libro maravilloso que tenemos, que se llama la Biblia, nos los profetizó hace más de 2600 años por los profetas hebreos. Este personaje, repito, ¿verdad?, va a ser la solución y va a traer respuestas maravillosas al mundo, al problema racista, étnico, económico, cultural, religioso, y el mundo le va a entregar ciegamente con el gobierno de todas, la mayor parte de las naciones del mundo.
Pero vayamos ahora rápidamente a los eventos que van a dar lugar a esta situación y las noticias que en las redes sociales y medios masivos de comunicación en los últimos años se han podido percibir a través de la humanidad. Sabemos que antes de todo esto que estamos compartiendo en este momento, viene el arrebatamiento de la iglesia, la desaparición de millones de cristianos de este mundo, donde ya, gracias a Dios, no vamos a formar parte de esta ola de maldad que se está desatando de una forma impresionante. Y quisiera subrayar más que cualquier otra cosa para agregarle a toda esta situación, que es impresionante, es increíble, escúchenme, esto es inconcebible, que ya se formó la oficina de pederastia en los Estados Unidos de Norteamérica. En otras palabras, ya están considerando, escuchemos bien, esto parece que es de ciencia ficción o que no puede ser del mundo que vivimos, pero se está considerando ya darles derechos a las personas que no sienten atracción sexual por un hombre ni por una mujer, sino por los niños menores de 12 años. Y pueden ustedes meterse a las redes sociales para que vean en internet cómo entrevistan a cantidad de gente y lo dicen abiertamente. Es que yo no tengo atracción más que por las criaturas menores de edad. Esto ya es inconcebible. Esto ya nos habla de por qué el mundo se encuentra bajo los juicios de Dios. No nos extraña entonces todo lo que está pasando, porque la humanidad está perdida completamente, ha perdido la brújula completamente y vamos hacia un precipicio tremendo donde el mundo será condenado de una forma justa por aquel Dios que nos dio sus leyes morales y que nos dijo: no cometerás inmoralidad, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, para que te vaya bien a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos o a tus nietos después de cuando nosotros muramos. Cuando nosotros vemos en Mateo capítulo 24, todo esto es un antecedente para que podamos entender más claramente el libro de Apocalipsis. Cristo habló cuando le preguntaron sus discípulos acerca de las señales del fin. Y las preguntas que le hicieron fue en el versículo 3, los discípulos, y le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas, o sea, en qué tiempo va a suceder el fin de la humanidad. En segundo lugar, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Hay alguna señal, Jesús, que podamos nosotros tener que nos hable que tú ya vienes por segunda vez? Y la tercera, ¿qué señal nos das del fin de todas las cosas, del fin de la humanidad o del fin del siglo? La segunda pregunta, Cristo la contestó en el versículo 29, cuando le preguntaron qué señal habrá de tu venida. Y veamos claramente que hay una señal que va a hablar a las personas que estén en el mundo de que Jesucristo va a regresar. Porque antes o 7 años antes de la segunda venida de Cristo, insisto y repito, la iglesia, los cristianos, ya no vamos a estar en el mundo. Y no hay ninguna señal para el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, porque es inminente, o sea, sin señales. Puede venir hoy en la noche, al acabando esta conferencia, mañana, dentro de un mes, el año que entra. No sabemos cuándo viene Jesús por nosotros, pero esa no es su segunda venida. Su segunda venida es cuando Él regresa con nosotros y pisa el monte de los olivos, se dirige a la tierra de Edom, de acuerdo a las profecías de la Biblia, donde en la ciudad al sur de Jordania, en la ciudad de Petra, van a estar escondidos la mayor parte del remanente judío que los ejércitos del anticristo van a rodear. Y antes de que acaben con el remanente de Dios, ahí en la ciudad de Petra, en lo que se conoce la tierra de Edom, en el Antiguo Testamento, Cristo desciende y por eso aparece en Apocalipsis 19 con sus ropas manchadas de sangre. Tal vez muchos se han preguntado, o no sé si a ti te han hecho la pregunta, ¿por qué Jesucristo tiene sus ropas manchadas de sangre? Sabemos claramente que no es su sangre de Él, porque Él dio hasta la última gota en la cruz. Y sus ropas, ¿verdad?, resucitó con unas ropas resplandecientes.
Entonces nos damos cuenta en Isaías 63, versículos del 1 al 3, de que el profeta Isaías tiene una visión y ve un personaje resplandeciente y no sabe quién es. Y pregunta y le contesta a Jesucristo: yo soy el que salvo, o sea, es Jesucristo. Y dice Isaías: ¿y por qué sus ropas están manchadas de sangre? Y ahí lo contesta: porque viene de la ciudad de Bosra, con B grande, con B de burro, Bosra, como suena, que equivale a la ciudad de Petra. Entonces ahí nos confirma el Espíritu Santo cuando unimos las piezas de un rompecabezas de la Biblia con la otra pieza y comenzamos a armar todas las piezas de la Biblia. Podemos tener el cuadro completo para que no nos equivoquemos y no caigamos, ¿verdad?, en no trazar bien la palabra de verdad. Entonces, en Mateo 24, Cristo da su señal y dice que cuando Él venga, después de la tribulación, Mateo 24, 29, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vamos a comparar ahorita esto con el sexto sello, porque esto equivale precisamente al final de la tribulación o la segunda venida de Jesucristo. Entonces, los cristianos que se conviertan durante los 7 años de la tribulación, que van a ser miles de cristianos que se van a convertir y otros van a ser muertos por el anticristo, ellos, los que están vivos y sobrevivan a la persecución del anticristo, cuando vean el cielo y las estrellas y la luna oscureciéndose y fenómenos cósmicos, van a estar plenamente conscientes de que Jesucristo está a punto de regresar. Y también pues solamente tiene que contar 7 años desde que el anticristo confirme el pacto con los judíos y los árabes, para que podamos nosotros saber claramente que ellos, los cristianos que sobrevivan, van a poder claramente darse cuenta que se acerca ya la segunda venida de Jesucristo. Muy bien, entonces lo que nos compete actualmente es la señal que Jesucristo dijo del final del siglo. Y pongamos atención, porque Jesucristo continúa relatando estas señales que están relacionadas con los sellos que estamos actualmente viendo del Apocalipsis. Y dice el versículo 6, y esta es la clave, el versículo 6 y el versículo 7 de Mateo 24. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Nos detenemos ahí. Guerras y rumores de guerras han aumentado como no nos imaginamos casi durante todos los siglos anteriores, ¿verdad? La Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, la Guerra Civil en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero siempre la historia ha sido manchada por las guerras. De acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, en los aproximadamente 6,000 años de historia han habido 25 años de paz. En 6,000 años de historia, 25 años de paz es lo único que el ser humano ha podido ver a través de la historia. Guerras y rumores de guerras. Ahora, hay algo muy importante que quiero leer de un famoso escritor inglés que fue ateo, uno de los más grandes ateos de Europa, y que se llamó C.S. Lewis. C.S. Lewis tiene un libro maravilloso que se llama Cristianismo y nada más. Es una obra de las clásicas de la literatura cristiana, El problema del dolor. Bueno, tiene cantidad de libros, pero en uno de ellos quiero leerles lo que él escribió en la Universidad de Oxford en 1939, cuando iba a comenzar la Segunda Guerra Mundial. Vuelvo a repetir, C.S. Lewis, uno de los más grandes pensadores del siglo XX dentro del cristianismo, en la Universidad de Oxford, en 1939, antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, dijo estas palabras:
La guerra no crea ninguna situación absolutamente nueva. Simplemente agrava la situación permanente humana para que ya no podamos ignorarla. La vida humana siempre ha sido vivida en la orilla de un precipicio. La cultura humana siempre ha reunido o ha tenido que existir bajo la sombra de algo infinitamente más importante que ella. Estamos equivocados cuando comparamos la vida o la guerra con la vida normal, porque jamás la vida ha sido normal. En otras palabras, no nos extrañemos de las guerras. Dice Carl Lewis, las guerras han formado parte del ser humano. No hay una cosa o una generación ha sucedido a la otra en la que no se haya enfrentado o con golpes de estado, con revoluciones o con guerras, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando nos ponemos a pensar en este versículo de Jesucristo, de que oiríamos de guerras y rumores de guerras, podríamos inmediatamente cuestionar esto y decir, bueno, siempre ha habido guerras. ¿A qué te refieres, Señor Jesús? Y la clave está en el versículo siguiente, en el versículo 7. Mateo 24, 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí ya es diferente. Aquí ya Cristo resume y nos dice que una de las principales señales de los últimos tiempos y que se pueden considerar como la entrada de los dolores de parto o de los principios de los dolores, donde la humanidad ya se está acercando casi al final de la humanidad o a la última etapa de la historia del ser humano, es cuando comenzaran a levantarse nación contra nación y reino contra reino. Damas y caballeros, santos de Dios, esto no había sucedido hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX, 1914 a 1918, tuvimos la Primera Guerra Mundial. Por primera vez, siempre ha habido guerras, como hemos visto, pero hasta 1914 se juntan las naciones de varios lugares en el mundo para tener la Primera Guerra Mundial. Menos de 30 años después, la Segunda Guerra Mundial. Entonces podríamos concluir, para que pudiéramos nosotros de una forma definitiva resumir que Jesucristo estaba refiriéndose que en el siglo XX comenzaríamos nosotros a ver los acontecimientos que se precipitarían y que culminarían en el arrebatamiento de la iglesia y posteriormente a los 7 años de tribulación que van a suceder en la humanidad para terminar y culminar con su segunda venida antes de que la raza humana se autodestruya o se autoextinga por el odio, la ambición, el poder de haber querido durante muchos siglos haberle dicho a Dios, no te necesitamos. Somos dioses, vamos a hacer nuestras reglas, tenemos nosotros el principio de la ética, etcétera, etcétera, así que no necesitamos que tú intervengas. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros nos damos cuenta de que estas guerras están culminando, ¿verdad? La segunda venida de Jesucristo. Pero Jesucristo dice en el versículo 6, pero aún no es el fin. O sea, van a continuar las guerras. Y en 1945, termina la Segunda Guerra Mundial, se juntan las naciones. Antes había una organización llamada la Liga de las Naciones y ahora se convierte en la Organización de las Naciones Unidas, la famosa ONU. Para poder resolver, se juntaron y reunirse y vamos a hacer lo posible para que no vuelva a suceder 2 guerras mundiales como las hemos presenciado, y tenemos de alguna manera que detener que el ser humano se autoextinga. Bueno,
Después de la Segunda Guerra Mundial han habido más de 350 revoluciones, golpes de Estado, la Guerra Fría del 50 al 89 entre la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y los Estados Unidos de Norteamérica, etcétera, etcétera. Y nos encontramos en el siglo XX a punto de poder autodestruirnos. Somos la primera generación en la historia humana con el suficiente poder nuclear para poder autodestruirnos en 30 segundos. Somos la primera generación en la historia humana con el poder nuclear de autodestruirnos en 30 segundos. Esto es lo que Jesucristo quiso decir en el versículo 8, Mateo 24, y todo esto será el principio de los dolores. Quiero en primer lugar resumir esto porque esta frase, el principio de los dolores, se usa con los profetas hebreos del Antiguo Testamento como los dolores de parto. O sea, Isaías, Zacarías, Jeremías profetizaron que vendrían dolores de parto. Y cuando estos dolores de parto vinieran en el Antiguo Testamento no entendían qué querían decir los profetas, pero en el Nuevo Testamento Jesucristo ya nos corre la cortina y nos dice que los dolores de parto eran la cortina que comenzaría a correrse, a descubrirse la cortina, para que comenzáramos a darnos cuenta nosotros de que estamos entrando ya a una situación en el mundo bastante peligrosa, donde tenemos que levantar nuestras cabezas porque nuestra redención se acerca. Veamos un ejemplo en Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, versículo del 6 al 11, donde también se menciona esta frase o este término que se refiere al principio del fin y que llevará al renacimiento de Israel espiritual y a la culminación de la restauración del reino del Mesías. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento, cada vez que mencionaron los dolores de parto o el día de Jehová asociados con estas circunstancias que culminarían con la venida de Jesucristo, se referían al final tiempo de Israel, o sea, a los 7 años de tribulación, a la gran tribulación que son los últimos 3 años y medio, la restauración de los judíos que se van a arrepentir, Ezequiel 39, Jeremías, Isaías profetizan que Israel va a reconocer a Jesucristo finalmente como el Mesías y que Jesucristo va a establecer su reino milenial en este mundo. Dice Isaías 13, versículo 6. Oigamos con mucha atención esta profecía. Aullad porque está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Cada vez que ustedes vean en el Antiguo Testamento el día de Jehová, el día de la ira, el día del Señor, siempre, 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 sin ninguna excepción, se refiere al final de los últimos 3 años y medio de la tribulación. Entonces, esto es muy importante para ustedes que les interesa la profecía. El día de Jehová, el día de la ira de Dios, se refiere a cuando Dios venga a juzgar, como estamos viendo los sellos, las trompetas, las copas del Apocalipsis, y cuando Jesucristo regrese. Aullad porque viene el día de Jehová. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Se llenarán de terror, de angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Ahí está. Es el principio de dolores de Mateo 24, donde ya los profetas del Antiguo Testamento anticipaban que así como una mujer ya más o menos a los 9 meses de su embarazo, un embarazo normal de 9 meses, comienza la mujer, se le rompe la fuente, comienzan los dolores, van aumentando en intensidad hasta que nace la criatura a este mundo. Y esta es la situación que Jesucristo y el Espíritu Santo escogieron, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para indicarnos que de esta misma manera los dolores en el mundo iban a ir aumentando en intensidad y en frecuencia. O sea, Primera Guerra Mundial,
Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, entramos al siglo XX y ahora el coronavirus y revoluciones y anarquía, caída de la economía, una apostasía de la iglesia en tremenda. Hay una barbaridad de herejías como ustedes no se imaginan que ha entrado a la iglesia cristiana. Bueno, es increíble lo que está sucediendo en el mundo. Todo esto son los dolores de parto o el principio de los dolores que Jesucristo y los profetas hebreos anticiparon que iban a suceder. Y dice el versículo 9, Isaías 13, continuando: He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación, ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Vemos que son las mismas señales que dio Jesucristo en Mateo 24 ante su venida. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán. Y dice el versículo 13, y castigaré al mundo por su maldad. Castigaré al mundo por su maldad. Y los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios. Y abatiré la altivez de los fuertes. Interesante, ¿verdad? Que se menciona como uno de los pecados que van a predominar a la humanidad antes de que Cristo juzgue al mundo, la soberbia. La soberbia, ¿qué es la soberbia? La exaltación, la autoexaltación del ser humano, donde nos llegamos a colocar como dioses y comenzamos a decir que somos Jehová Junior, o que comenzamos a decir, pues, ¿sabes qué, Dios? Yo soy como tú, no te necesito, no necesito tu sabiduría, no necesito tu conocimiento, etcétera, etcétera. Yo puedo tener mis propias leyes, mis propias morales, etcétera. Y es a lo que el mundo ha llegado. No hemos tomado en cuenta en las Naciones Unidas, jamás se menciona la moral, jamás se menciona a Dios, en ningún acuerdo diplomático, político, se menciona a Dios, ¿verdad? El mundo está en guerra en contra de nuestro Creador. Castigaré al mundo por su maldad, abatiré la soberbia de los altivos. Y termina diciendo, haré más precioso que el varón, fino al varón y más que al oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. En la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Vemos pues nosotros claramente que a través de estas profecías de los profetas hebreos del Antiguo Testamento nos muestra claramente la Biblia que nos encontramos en el principio de dolores, y es precisamente, vamos ahora al Apocalipsis capítulo 6, que fue donde nos quedamos en el quinto sello, cuando ya el anticristo manda matar a todos porque no tienen o no se sometieron al 666, y el versículo 12 en adelante de Apocalipsis 6, versículo 12 en adelante, encontramos el sexto sello, y quiero que pongamos mucha atención. Los primeros 6 sellos del Apocalipsis cubren todos los 7 años de la tribulación o la semana 70 de Daniel. Muchos escatólogos o muchos predicadores de profecía, yo me incluyo en uno de ellos, hace muchos años creíamos, ¿verdad?, que primero eran los 6 sellos y después las 7 trompetas y después las 7 copas, y los queríamos colocar. Bueno, yo creo que los primeros 6 sellos son en los primeros 2-3 años y medio, los otros las trompetas y después las copas, y tratábamos de ubicar los juicios, o sea, los sellos, las trompetas y los 7 juicios dentro de estos 7 años, porque se encuentran dentro de los 7 años de la tribulación. Sin embargo, conforme vamos avanzando en el tiempo, nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos va revelando más y más y más luz, y ahora descubrimos que los 6 sellos cubren completamente todos los 7 años. Las 7 trompetas se encuentran, como lo vamos a ver,
en el séptimo sello se encuentran las 7 trompetas. Y debajo de las trompetas se encuentran las copas finales de Apocalipsis 16, con las que culmina ya el juicio de la gran tribulación. Entonces, ¿cómo sabemos, verdad, de que estos 7 sellos o 6 sellos cubren toda la tribulación? Por el último sello, el versículo 12, el capítulo 6. Mire cuando abrió el sexto sello, pongamos mucha atención. Un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Estamos hablando, recuerdan Mateo 24, 19, de la segunda venida de Jesucristo. Isaías 13 que acabamos de leer, el profeta hace 2500 años Isaías profetizó las mismas señales y evidencias que Cristo, y el apóstol Juan en Apocalipsis culmina para que pongamos los 3 pasajes: Isaías 13, Mateo 24, Apocalipsis capítulo 6, y tenemos ya claramente el panorama del final de la gran tribulación, o el sexto sello, con el cual todo acaba completamente con la venida de Cristo. Sigamos leyendo. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. ¿Cuándo será esto? De acuerdo a Cristo, cuando Él venga en la segunda venida. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? En otras palabras, el sexto sello nos habla de la gran ira del día de Jehová, que son los últimos 3 años de la gran tribulación. Los primeros 3 años de la tribulación será el gobierno, ¿verdad?, eclesiástico, donde se va a levantar la ramera, que vamos a hablar también con muchos detalles sobre esto. Y los últimos 3 años de la tribulación, el gobierno del anticristo, que va a formarse de 10 naciones, va a derrocar a la ciudad, Apocalipsis 17, a la ramera, al sistema religioso. Van a quemar la ciudad del Vaticano, que es lo más seguro, donde va a estar concentrado el sistema religioso final del mundo. Y los últimos 3 años, el anticristo se proclama Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, del 2 al 4. Se proclama Dios, y ahí es cuando comienza la persecución contra los cristianos hasta los últimos 3 años y medio. Aquí es donde tal vez, ¿verdad?, venga la conversión de los judíos, el día de Yom Kippur, y donde finalmente el anticristo regrese, al acabar los últimos 3 años y medio de la tribulación, y entonces vendremos nosotros con él para establecer su reino milenial. Pero nos damos cuenta, sin ningún lugar a dudas, que el sexto sello está cubriendo los últimos 3 años de la tribulación, culminando con el día de Jehová, el día de la ira de Dios, cuando el cielo se enrolle como pergamino, se oscurezcan el cosmos, y entonces veamos la segunda venida de Jesucristo. Nosotros vendremos con Él, repito, y el mundo se dará cuenta en ese momento que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. He querido hacer este estudio del Apocalipsis de una forma más minuciosa, más exhaustiva, de una forma más profunda, poniendo precepto sobre precepto, renglón sobre renglón, para que podamos adentrarnos completamente y claramente en los tiempos que estamos viviendo, porque es maravilloso que podamos comprender las profecías, que casi ya no se habla de profecías bíblicas, y podamos realmente comenzar a levantar nuestras cabezas al cielo y darnos cuenta que ya se oyen los cascos de la
del Apocalipsis, de los 4 jinetes del Apocalipsis, ya se oyen en el cielo y nos encontramos verdaderamente en tiempos maravillosos. No sabemos, tal vez nos queda este año, el año que entra, pero lo único que les puedo decir para terminar es lo siguiente. Ahora en noviembre vienen las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica. El Partido Demócrata aquí en Estados Unidos va a hacer lo imposible. Va a ser una guerra infernal como nunca se había visto. Escuchen lo que les estoy diciendo. Porque es la última oportunidad que el Partido Demócrata en Estados Unidos tiene para tomar el poder. Vean nada más lo que hace el poder político y a dónde se desencadena todo lo que comienza a suceder a nuestro alrededor. Entonces, como consecuencia, dentro de 3 meses se decide el futuro de los Estados Unidos de Norteamérica, que en los últimos 75 años han tenido la supremacía política, económica, militar del mundo entero. Hasta ahorita, julio del 2020, Estados Unidos sigue siendo el poder económico, militar y político más grande del mundo. Pero faltando 3 meses para estas elecciones que van a decidir el futuro de esta nación, nos encontramos en medio de una pandemia, una anarquía dentro de Estados Unidos. Y con lo que le quiero decir es lo siguiente. Ya se está escuchando aquí en Estados Unidos, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, que si el presidente Trump pierde, va a haber una revolución civil. Y lo mismo dicen los demócratas, que si el Partido Republicano gana, va a haber una revolución civil. O sea, hay una confrontación ahorita en esta nación de los Estados Unidos de Norteamérica que va a tener consecuencias como un efecto dominó con todas las naciones del mundo. Entonces estamos en un dilema histórico en el que tenemos que orar hoy más que nunca, porque si pierden los republicanos, vienen los demócratas, si viene un cambio tremendo, dejan de ayudar a Israel. Ahorita el Partido Demócrata tiene el apoyo de Rusia, tiene el apoyo de las Naciones Unidas, tiene el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, tiene el apoyo de medios masivos de televisión, etcétera, etcétera, y del nuevo orden mundial. Así que estamos en un punto, ¿verdad?, culminante de la historia. Hemos estado en muchos problemas en la historia, en muchos dilemas, pero les recuerdo, este es uno de los más peligrosos a los que la humanidad se ha enfrentado. Es tiempo de orar. El fin de todas las cosas se acerca. Seamos sobrios y velemos en oración. Que Dios los bendiga y estemos atentos a estos estudios de profecía del Apocalipsis para que podamos comprender y tener un conocimiento más amplio, ayudar a una humanidad que se encuentra en oscuridad, a nuestros familiares, rescatarlos, arrebatarlos de las tinieblas donde muchos se encuentran y podamos nosotros levantar la bandera de la verdad, de la justicia y de la paz, que es la bandera del Hijo de Dios, de nuestro amado Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Que tengan mucha paz. Agradecemos profundamente al doctor Armando Alducin la luz que nos arrojó sobre este tema y esperamos contar con el favor de su atención en las próximas entregas de este programa Preguntas al Aire. Guárdense en el Señor, esperamos vernos muy pronto. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México.
Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.